Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy os traigo el wrap up de enero y febrero. He decidido juntar los 2 meses en el mismo wrap up porque en enero tan solo terminé 3 libros y bueno, la verdad que me da un poco pereza montar todo el chiringuito y prepararme y demás tan solo para hablar de 3 libros, así que dije, bueno, pues los junto con los de febrero, que casualmente también han sido 3 libros. Y hay un poco de todo. Hay un libro que ha sido bastante decepcionante, la primera decepción del 2025, y bueno, ha habido otros dos que me han gustado especialmente. La verdad que han sido muy especiales, me han gustado mucho. Antes que nada, me gustaría decir cuáles van a ser las 2 lecturas conjuntas que vamos a estar haciendo en el mes de marzo. Y por un lado sería La isla de las mujeres del mar, de Lisa Shih, un libro al que le tengo unas ganas increíbles. Este libro, si no salía en lectura conjunta, le iba a leer yo sí o sí en marzo, pero bueno, como ha salido, pues qué mejor que hacerlo en compañía. Yo de esta autora ya leí hará unos, bueno, igual ya 3 años, El abanico de seda, y bueno, fue un libro que me encantó, me gustó muchísimo, me hizo llorar a mares, y me parece a mí que La isla de las mujeres del mar también. Así que nada, la verdad que deseando leerlo. Y otro, también el más votado, fue De ratones y hombres, de John Steinbeck. Este librito tan fino que, bueno, yo me he sentido tentada muchísimas veces de empezarlo, pero bueno, también quería meterlo en la lista de 25 libros para leer en el 2025 y que estuviera en votaciones y leerlo con más gente. No sé, me parece que puede ser una experiencia súper guay y también deseando leerlo. Si queréis uniros a alguna de estas 2 lecturas conjuntas o simplemente entrar en el grupo de Telegram, abajo en la cajita de información os dejo el enlace directo. Y yo creo que nada más, me callo y empezamos. El primer libro del que os voy a hablar es el primero que terminé en enero y lo leí en lectura conjunta con el grupo de Telegram y es La tercera boda de Costas Taxis. En esta novela conocemos a Nina y Ekabi, conocemos sus penurias, sus desgracias, las cosas que les pasan a lo largo de sus vidas, que la verdad son bastante difíciles, ¿no? Ya son 2 mujeres que se han tenido que ir haciendo fuertes a sí mismas. Tenemos a Nina, que bueno, se podría decir que es la protagonista, aunque yo creo que Ekabi también tiene bastante peso. Conocemos su primer matrimonio, también a la hija, fruto de su primer matrimonio, con la que se lleva fatal, y ella todas sus penurias, bueno, digamos que se desahoga con Ekabi. También es una mujer que lo ha pasado muy mal, también conocemos su historia y estos momentos en los que estamos con Ekabi tienen bastante peso. Por eso digo que para mí la protagonista no es solo Nina, sino también Ekabi, porque la conocemos igual que conocemos a Nina. Entonces, para mí ellas dos serían las protagonistas. Su vida está marcada por las penurias, las desgracias, sus familias no son perfectas, ni muchísimo menos, y también pues el entorno en el que viven, que sería la guerra civil griega y la Segunda Guerra Mundial y cómo afecta a este país, cosa que yo pues la verdad no tenía ni idea. La vida de estas 2 mujeres con sus penas y sus desgracias y cómo se apoyan mutuamente. Esta es una novela con la que yo tenía expectativas muy altas y la verdad que, oye, pues no ha estado mal. Y la verdad que leer una lectura conjunta ha estado genial, ¿eh? Pero bueno, se nos cuenta el pasado, las cosas que ocurren en el pasado, ¿no? Los maridos que tuvo Nina, sus desgracias, bueno, lo mal que se lleva con su hija, y de Ekabi pues también cómo fue su vida, ¿no? Con sus hijos, sus nietos también, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí, si me están contando cosas del pasado, a mí me gusta sentirme que estoy ahí mismo, en el pasado, con ellas. En este caso, vamos a decir, cuando eran jóvenes, cuando eran más jóvenes. Pero yo no he sentido eso. Yo he sentido que estaba en el presente con ellas y que me contaban el pasado. Pero es que yo prefiero sentirme en el pasado. Ahora mismo ya ha pasado un mes largo desde que terminé esta novela y bueno, pues a veces le sigo dando vueltas y se podría decir que yo estaba un poco distante, ¿no? No estaba al 100% metida en la historia, no estaba en el pasado con ellas, sino que yo estaba en el presente suyo y las escuchaba como me contaban el pasado. Que no es que esté mal, sino que yo notaba que no estaba al 100% metida en la historia.
Las desgracias que sufren pues son muchísimas y hay muchísima información en muy pocas páginas, hay muchísimas acciones, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Es una mezcla entre querer estar atenta y no perderte ningún detalle y querer saber más y más y más y wow, es que es súper interesante. Pero por otro lado, yo también he sentido que era demasiada información en muy pocas páginas y no es que no me estuviera interesando, pero sí que me hubiera gustado una especie de descanso entre tanta penuria, entre tanta desgracia. Me han faltado diálogos, la verdad, porque es todo como muy de seguido y no sé, no es algo que me haya hecho que yo entrara más en la historia, sino que casi que todo lo contrario, me ha hecho que yo estuviera un poco distante. No es que no enganche, sino que a mí los diálogos me gustan mucho y bueno, sí que echaba de menos algunos. Esta ha sido mi experiencia, la verdad. Aún así, las vidas de Nina y Ekabi son muy tristes. Ha habido momentos en los que he empatizado más, en los que he empatizado menos, pero bueno, 3,5 estrellas, la verdad que ha estado bastante bien y sobre todo el haberla comentado en lectura conjunta, yo diría que ha enriquecido mucho mi experiencia. El siguiente libro es uno al que le tenía muchísimas ganas y me hubiera encantado haberlo leído el año pasado, 2024, pero por falta de tiempo no pude, y sería El cumpleaños secreto de Kate Morton. Este es un libro al que le tenía muchísimas ganas porque ya La casa de Riverton, que leí hace como 2 años creo, me fascinó, me gustó muchísimo, recuerdo que estuvo en el top de mejores lecturas y ya tenía ganas de volver a ponerme con la autora y escogí El cumpleaños secreto. En este caso tenemos una novela dividida en 4 partes. Tenemos 2 líneas temporales, la de 1959, en el que tenemos a Laurel, una joven que quiere ser actriz, quiere estudiar arte dramático en Londres y en una fiesta en la que han organizado sus padres, ella presencia un crimen. Pasan unos años y nos encontramos en el 2011, cuando ya Laurel es una célebre actriz, es conocida ya en el país y pues es bastante famosa y quiere saber cómo fue el pasado de su madre, ¿no? Y porque su madre es así y su madre está relacionada con el crimen que ella vio cometerse años atrás, cuando era una niña. Y pues quiere conocer su pasado, ¿no? Este pasado que está contextualizado en la Segunda Guerra Mundial en Londres. También tenemos a Dolly, una mujer que pues vivió en esta época, en el Londres de la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba trabajando como dama de compañía de otra señora, tiene como novio a Jimmy y quiere prosperar, quiere aspirar a más, ¿no? Quiere tener una vida aún mejor. Y para ello cree que lo mejor es hacerse amiga de una joven que vive enfrente de ella, una mujer casada que se llama Vivienne, y cree que lo mejor para ascender es ser su amiga, ¿no? Y tener su influencia, por así decirlo. Estamos en Londres, época de la Segunda Guerra Mundial, es una época que me gusta muchísimo, la verdad. Veremos cómo Londres es bombardeada, conocemos la historia de Dolly, la historia de Vivienne, un poco de la historia de Jimmy. Entonces ocurrirá algo que herirá el orgullo de Dolly y esto desencadenará un cambio en Jimmy. Y hasta aquí puedo leer, no cuento más. Es la verdad que una novela bastante gruesecilla en la que ocurren un montón de cosas y tengo que decir que sí que ha habido veces en las que me hubiera gustado que la historia fuera un poco más ágil, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo me gustaría destacar el final, el desenlace de esta novela, porque según vamos leyendo la historia, nos vamos haciendo el puzzle mental, ¿no? De esto así, esto aquí, ocurrió esto en esta época, entonces por eso en el presente ocurre esto, tal, no sé qué. Pero claro, ya cuando llegamos al desenlace, cambia todo completamente y ya vemos la historia desde otra perspectiva. Me cambió la novela por completo, me hizo verla con otros ojos. Es un desenlace muy emotivo, un desenlace que no me esperaba para nada, me ha pillado completamente por sorpresa. Ha hecho sin duda que valore muchísimo más la historia en sí. Es una novela que me ha gustado muchísimo, le he puesto 4 estrellazas. Si os gustan las novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, con varias líneas temporales y sobre todo las novelas de Kate Morton, no os la podéis perder porque la verdad que está súper bien.
El siguiente libro es el último que leí en enero y bueno, es la decepción, la primera decepción y de momento única del 2025. La verdad que me apena mucho hablar mal de él, pero bueno, tampoco es que vaya a hacer leña del árbol caído ni nada de eso, ni tampoco tengo así gran cosa buena que decir, entonces bueno, estoy ahí un poco en territorio de nadie, pero bueno, si me tengo que decantar sí que ha sido un poco decepción y sería Pudding de Navidad de Nancy Mitford. Ha pasado ya un mes desde que terminé este libro y no es que guarde un mal recuerdo de él, pero tampoco guardo un buen recuerdo, entonces bueno. En este libro tenemos, creo recordar, 16 personajes, son muchísimos personajes. Y bueno, no llegamos a conocerlos del todo. El protagonista se podría decir que es Paul, él es un escritor, acaba de publicar su primera novela y ha tenido un gran éxito, pero no el éxito que él se esperaba, porque él había escrito una novela seria y quería que como tal la gente lo tomara como una novela seria. Bueno, pues lo han tomado como todo lo contrario, como una novela humorística, pero bueno, oye, igualmente ha tenido su éxito, lo que pasa que a Paul pues no le hace mucha gracia. También tenemos a Mabel, una señora bueno, pues con cierta categoría, ¿no?, que decide juntar a varios amigos, tanto artistas de la época como aristócratas, en una mansión o en una casa de campo, pero una casa bien, ¿no?, durante una temporada, ¿no? Decide juntar a sus amigos y como vecinos tendrán a los Bobby, una familia en la que, bueno, el padre no está, tenemos a la madre y a dos hijos, el heredero y la hermana, si no recuerdo mal. Es que ahora mismo me baila un poco, la verdad. Entonces, bueno, Paul decide escribir una biografía sobre una mujer y así que le tomen como un escritor serio, ¿no? Entonces, bueno, tiene que documentarse y, bueno, tiene que hacer así algunas tretas, ¿no?, para que le dejen llegar a esas cartas, a esos documentos que él necesita. Y como os digo, hay muchísimos personajes y ahora mismo no me acuerdo de muchos, la verdad, de los que os he contado y poco más. Tengo que decir que hay un instalove y a mí los instaloves es que no. A mí dámelo a fuego lento, ¿no?, o normal o a fuego lento, pero así rápido no, porque es que no me hace gracia, no lo pillo, no. Bueno, en sí el humor del libro no le terminó de pillar, porque un fallo que yo cometí era, sin yo quererlo, pero así ha sido, ir con la mentalidad de que esto iba a ser un A la caza del amor 2.0, ¿no? Esta autora tiene otro libro que es A la caza del amor, un libro que me encanta, es graciosísimo, tenemos a una familia muy alocada, está basada en la suya propia de la autora, en la que, bueno, el padre juega con los niños a cazarles, ¿no? Y los niños tienen que correr porque el padre les va a cazar y bueno, las jóvenes van creciendo en su mundo de lujos y con sus fiestas, sus vestidos, ¿no? Y bueno, esa locura y ese humor inglés que a mí me conquistó completamente en A la caza del amor. Entonces aquí, bueno, pues yo me he hecho mi película de que este iba a ser un A la caza del amor 2.0 y no, este humor yo no lo he terminado de pillar, no ha sido para mí. La edición es súper bonita, la verdad, es en tapadura, es de la editorial Catedral, está ilustrado y bueno, la verdad que está muy bien. Lo que pasa que a mí no me ha terminado de enganchar. Sí que ha habido momentos en los que yo pensé que ya por fin la historia cogía carrerilla, ¿no? Pero no del todo. Y ya os digo, yo creo que el gran problema que he tenido es que me esperaba, sin yo quererlo, pero me esperaba un A la caza del amor 2.0. Entonces, bueno, ha sido un poco decepcionante, la verdad, se ha llevado 2 estrellas y media. Esto no me quita las ganas de seguir leyendo a la autora porque todavía hay bastantes obras de ella, como por ejemplo Amor en clima frío, que le tengo el ojo echado. La primera decepción del año, así son las cosas y no tengo nada más que decir. Continuamos con las lecturas de febrero y la primera que terminé fue una que hice en lectura conjunta y es Carcoma de Laila Martínez. Bueno, este libro yo la verdad que lo había visto por YouTube, por Instagram, por un montón de cuentas, ¿no?, y de gente que hablaba de él.
de gente que le encantaba, de gente que no le gustaba absolutamente nada. Y yo estaba ahí, que sí, que no, me lo compro, no me lo compro, lo leo, no lo leo. Bueno, hasta que una seguidora, que creo que era Panfer 1979 o algo así, desde aquí te mando un besazo, me recomendó este libro y me dijo que si tanto me había gustado Temporada de Huracanes, posiblemente Carcoma me iba a gustar mucho también. Y esa fue la gota que colmó el vaso para que yo me comprara Carcoma. Y bueno, pues Pam, así ha sido, me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Es una historia súper breve, pero aquí dentro, bueno, hay la historia de una familia entera. El libro empieza cuando la nieta regresa a casa de la abuela después de que ha ocurrido un incidente y ya ha tenido que estar fuera. Al principio no sabemos qué ha pasado, pero bueno, sabemos que ha sido algo bastante grave, que ha tenido una repercusión mediática. Esta es una historia bastante peculiar en la que tenemos a la abuela y a la nieta y a esta casa en la que viven, que parece ser que tiene vida propia. La abuela es bastante religiosa, o bueno, religiosa a su manera. La nieta es un poco reservada. Entre ellas hay unos momentos un poco tensos, pero bueno, en general conviven, ¿no? Porque son abuela y nieta, tienen que convivir. Y como os digo, la casa tiene vida propia. Es algo bastante curioso esto, hay que leerlo para realmente entenderlo, porque, bueno, ¿qué es eso de que la casa tiene vida propia? O sea, ¿cómo es eso? De que una casa de ladrillos, de piedra, de cemento, con techo, tiene vida propia. Bueno, pues es que es algo bastante especial, la verdad, bastante turbio, bastante oscuro, y creo que hay que leerlo para realmente saber a lo que nos referimos las personas cuando hablamos de esto, ¿no? Ellas viven en un pueblo en el que no están muy bien vistas, en el que la gente acude a la abuela cuando necesita algún remedio un poco especial. Hay una rivalidad entre esta familia y otra de una clase superior, ¿no? Familias que se creen mejores, ¿no? Y en este caso tenemos a los Jarabo, la familia acomodada del pueblo. También conocemos la historia de los padres de esta abuela, ¿no? El padre se dedicaba a vivir de las mujeres, la madre pues cayó en las garras de este ser tan despreciable. Bueno, la hija que tuvieron fue la abuela, ¿no? Esta abuela tuvo una hija, que sería la madre de la nieta, desapareció en extrañas circunstancias. Ahí tengo que decir que sí que me hubiera gustado saber algo más de esta hija o de esta madre, ¿no? De la nieta. Es una historia muy turbia, muy oscura, con una ambientación muy especial que a mí me ha tenido pegada a las páginas durante toda la novela. Yo estaba deseando saber más y más y más sobre esta abuela, sobre esta hija, sobre esta casa. Yo cada vez que podía coger el libro, lo cogía con muchísima ansia porque me sentía en esa cocina, sentía que estaba en esa cocina, sentía que estaba en ese dormitorio, sentía que estaba en esa casa respirando ese aire viciado y viciado. Ese aire que dices, madre mía, es que aquí hace falta abrir la ventana, pues ese aire, también ese aroma del guiso. Si habéis leído la historia sabréis a qué me refiero, ese aroma de ese guiso. La historia está contada a dos voces, por un lado tenemos la de la nieta y por otro la de la abuela. Son dos voces muy ágiles, muy amenas para mi gusto, pero completamente distintas. Se distinguen muy bien cuáles son las partes de la nieta y cuáles son las partes de la abuela. También nos habla sobre la trascendencia que tienen ciertos actos del pasado en el presente e incluso en el futuro. Nos habla sobre los rifirrafes que tienen unas familias con otras y cómo van pasando de generación en generación. También critica a la clase más alta del pueblo. Y bueno, las supersticiones se puede decir que están a la orden del día en esta novela. Está llena de supersticiones y bueno, ya os digo que la abuela es bastante especial, tiene una religiosidad bueno, pues muy característica de ella, la verdad. Es una historia muy especial. Yo diría que, al igual que Temporada de Huracanes, no considero que sea una novela para todo el mundo. Creo que o conectas o no conectas y ya os digo, es muy oscura, muy turbia. Ha sido completamente atrapante para mí.
me ha gustado muchísimo. Esa atmósfera, la verdad que me ha cautivado completamente. Yo sí que he entrado al 100% en la historia, conmigo sí que ha conectado. Y yo creo que ha sido por lo turbia que es y lo oscura, porque a mí sí que me pueden gustar más otro tipo de libros, pero de vez en cuando sí que me gustan estas historias. Historias como Temporada de Huracanes e historias como Carcoma, de vez en cuando yo creo que le dan ese toque a mis lecturas que la verdad me gusta mucho y estoy contentísima de haber leído Carcoma, de haberme animado. Ya os digo, no creo que sea una historia para todo el mundo, pero bueno, si conectas es fantástico. O sea, entrar en esta historia es que es como entrar en otro mundo. Es una historia a la que le he puesto 4 estrellazas y me ha encantado saber que la autora se basa en la propia historia de su familia para escribir algunas partes de esta historia y la verdad que es genial. Si os llama la atención, os recomiendo esta historia muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y si os gustó Temporada de Huracanes, también, muy, muy recomendada. La siguiente novela es una de la que estoy segura que muchísimas y muchísimos de vosotros vais a estar muy orgullosos de que haya leído. Es el primer libro de una saga, de la saga que tengo aquí detrás, y es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y digo que muchas y muchos estaréis orgullosos de mí porque, una vez, hace ya tiempo, dije en un vídeo que, yo no era de sagas, que no me apetecía leer sagas y la de Harry Potter, que, me quedaba con las películas, que si yo había visto las películas, pues ¿para qué leer los libros, no? Si es que prefería leer otros libros. Bueno, pues nada, por Reyes me regalaron este set de todas las novelas y pues ya me he animado a leer la primera porque, es que de repente me entraron ganas de leer los libros de Harry Potter. Dije, es que con las películas no es suficiente, necesito leer los libros. Porque aquí hay escenas, hay detalles, ¿no?, que seguramente en las películas no están y ahora que he leído este primer volumen, pues lo sé, lo confirmo, aquí hay escenas, hay detalles que en la película no están y estoy contentísima de haber empezado esta saga, la verdad. Si es necesario que me trague mis propias palabras, pues me las trago, no tengo ningún problema. Me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Como os digo, es el primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y es bastante, bastante introductorio. Pero esto yo ya me lo esperaba, así que oye, sin ningún tipo de problema. Tenemos a Harry Potter, un joven de 11 años, creo recordar, que es huérfano y vive con sus tíos y su primo, unas personas completamente despreciables que le tratan como a un criado. Y de repente, un día le llega una carta de una escuela de magia y hechicería llamada Hogwarts y le dicen que ha sido admitido y que, que se tiene que preparar para el próximo curso asistir, ¿no? Entonces, él está en shock, no sabe qué es esto, si es una broma, si es, si es real o no, como que la magia, existe la magia, él no tiene ni idea. Pero sus tíos no reaccionan de esa forma, sino que directamente le dicen que no va a asistir, tal, o sea, ellos es como que se lo creen, ¿no? Pero claro, es que ellos ya sabían que la magia existía, ¿no? Y resulta que la madre de Harry era hermana de su tía, de la tía Petunia, y ella ya sabía que la magia existía y que su hermana había ido a este colegio, a Hogwarts, ¿no? Entonces cuando llega la carta, para los tíos es algo terrorífico, no quieren oír hablar de ello, la rompen, se deshacen de ella, pero oye, la magia es la magia y siguen llegando más cartas, y más cartas, y más cartas, y más cartas. Entonces los Dursley, estos tíos, deciden irse al sitio más lejano que pueden para que no les llegue el correo. Pues aún así no llega el correo, pero llega Hagrid, que es el guardabosques de Hogwarts. Rescata a Harry de las fauces, de las garras de sus tíos y de su primo, que es insoportable, o sea, insoportable, posiblemente de los personajes más insoportables de toda la literatura. Y le rescata, ¿no? Y le habla sobre Hogwarts, sobre sus padres, y le acompaña a comprar todas las cosas que necesita para empezar el curso en Hogwarts, ¿no? Pues los libros, la varita, la túnica, el uniforme, todo lo que necesita. Van al callejón Diagon y allí lo consiguen, ¿no? En todas esas tiendas que son súper guays, la verdad, que están llenas de magia. Y también Harry descubre que es famoso.
le conocen, ¿no? No es alguien sin importancia como era en el mundo de los muggles, en el mundo de la gente no mágica, sino que le conocen por nombre y apellido, Harry Potter, ¿no? Y también pues, es muy famoso por la cicatriz que tiene aquí de forma de rayo. La gente le reconoce también por esa cicatriz, que se la hizo quien no debe ser nombrado, es decir, Voldemort. Y bueno, llega el gran día, él va al andén 9 3/4 y bueno, en el tren conoce a Ron, conoce a Hermione o Hermione, como prefiráis, yo voy a decir Hermione. Y bueno, llegan a Hogwarts, ahí está Hagrid y bueno, pues tiene que pasar una prueba, por así decirlo, para saber en cuál de las 4 casas va a estar. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. Yo, por si a alguien le interesa, soy Slytherin y muy orgullosa de ser de Slytherin. Ron, Hermione y Harry, como no, son de Gryffindor. Empiezan con las clases, algunos hechizos por aquí, por allá, también las clases de vuelo. Bueno, es que, a ver, no sé muy bien qué contar porque es que esta creo que es una historia archiconocida y si no son los libros, pues son las películas. Entonces, bueno, la piedra filosofal se encuentra en el castillo, ¿no? En Hogwarts, y alguien malvado pues querrá apoderarse de ella, alguien que hace años desapareció y que no se sabe más de él, pues de repente anda, pues si es que parece que ha vuelto. Bueno, en cuanto a los personajes favoritos, pues yo diría que Ron y Hermione, sí. Es muy típico, yo creo, pero sí. Luego, en cuanto a Harry, pues la verdad que no me ha dicho mucho. Yo le he visto un poco pan sin sal. En la película, como le estoy viendo, como estoy viendo al actor en sí, pues bueno, igual no lo noto tanto, pero aquí a mí me han gustado más Ron y Hermione. También comentaros la película, bueno, la película, la de la primera, de Harry Potter y la piedra filosofal, es de todas las que hay, pues la que yo más veces he visto, ¿no? Estoy segurísima de que es la que más veces he visto. Y es, a mi parecer, una muy buena adaptación, una muy, muy buena adaptación. Lo que pasa que en el libro hay más escenas, hay más detalles, que, bueno, ha estado genial leerlos, la verdad, pero yo creo que la película tal cual está muy bien, ¿no? Porque es muy ágil. Y tal vez estas cosas, estas escenas extra, igual frenaban un poco esa agilidad de la película, pero bueno, yo de verdad considero que es una muy buena adaptación, pero también el libro está genial. O sea, haber leído estas cosas nuevas, por así decirlo, que en la película no están y en el libro sí, ha sido genial. Entonces, bueno, creo que me estoy repitiendo más que el ajo, pero de verdad ha sido una lectura que me ha encantado. Le he puesto 4 estrellazas y media. Nada más pueda, cojo el segundo sí o sí. Porque además, bueno, yo no sabría decir muy bien cuál es mi película favorita, pero para mí es muy especial Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Es una película bastante especial y estoy deseando llegar a ese libro, que es el tercero, así que primero tengo que pasar por el segundo y, como os digo, estoy deseando continuar con la saga. Y ya el último libro que he leído en el mes de febrero ha sido en lectura conjunta y es Los habitantes del bosque de Thomas Hardy. Bueno, las ganas que tenía yo a este libro, o sea, es que ni os lo imagináis. A mí Thomas Hardy me encanta Lejos del mundano ruido, me encanta Tess de los D'Aberville. También leí, bueno, lo primero, si no recuerdo mal, que leí de él fue un relato breve, El brazo marchito. La forma en la que empieza esta novela ya me dejó con la boca abierta. Me encanta la narración de Thomas Hardy, es una prosa muy cuidada, muy rica en vocabulario y que a mí me traslada completamente al sitio, al lugar, a la época que nos está describiendo. Y nos empieza presentando el lugar en el que estamos, que es Little Hintock, nunca me acordaré de este nombre, una población, un pueblecito bastante rural, muy humilde. Se trabaja la madera, hay un comerciante de madera que tiene una hija, pero lo primero con lo que el autor quiere empezar no es con ella, sino con una joven campesina muy humilde que se llama Marty, que vive con su padre, que está muy enfermo, en una casa que no es suya, sino que esa casa y muchas otras pertenecen a la señora Charmont, una mujer bastante acaudalada, la más acaudalada de la comarca, por así decirlo. Y esta joven Marty tiene un pelo rubio, precioso, muy brillante, sedoso, que es muy parecido o igual al de la señora Charmont, y esta se quiere hacer una peluca.
Entonces el barbero quiere que se lo corte para él hacerle una peluca a la señora Charmant. La casa en la que está ella y su padre enfermo es de la señora Charmant, ¿no? Entonces tenemos a Marty, su historia, su breve historia, por así decirlo, porque a mí me hubiera gustado que Marty hubiera tenido muchísimo más protagonismo. Por otro lado tenemos a Grace, la hija de un comerciante de madera, bastante próspero en el pueblo. Y bueno, pues como puede permitírselo, ha enviado a su hija a que reciba una educación bastante exquisita, ¿no? Pero ya ha terminado esta época, entonces Grace vuelve al pueblo y desde pequeña se podría decir que estaba predestinada a casarse con Giles, un joven que, bueno, pues más o menos ha prosperado, ¿no? Pero claro, cuando llega al pueblo y su padre ve ahora la hija que tiene, ve sus modales, sus refinamientos, piensa en todo lo que se ha gastado en su educación y ve a Giles tan, bueno, humilde, ¿no? No como Marty, pero también humilde. Decide que igual es demasiado para Giles, entonces decide romper ese acuerdo que había, porque no era un compromiso como tal, sino un acuerdo. Casualmente al pueblo ha llegado un doctor que, bueno, pues tiene al parecer muchísimas más aspiraciones que Giles. Y bueno, Grace no está muy por la labor, la verdad, pero el padre de Grace sí. Me hubiera gustado ver un poco más la predisposición de Grace, ¿no? O el carácter de Grace, ¿no? Se queda un poco así, sin más. Cuando su padre dice que ya no ve a Giles, a mí me hubiera gustado algo más de sentimiento, algo más intenso, ya sea para bien o para mal, ya sea porque te alegras o porque te entristeces muchísimo. A mí Thomas Hardy me tiene acostumbrada a cosas intensitas, ¿no? El último libro que leí de él fue Tess de los D'Urberville y madre mía, es que había escenas en las que estaba yo con el corazón en un puño, ¿sabéis? Entonces, bueno, ahí Grace sí que me ha faltado que tuviera un poco más de energía, por así decirlo. No voy a contar mucho más, ¿no? Para no destripar la novela, pero sí que Grace se compromete con alguien, se casa y este nuevo marido veremos que bueno, no es tan bueno como parece. Marty jugará un papel importante, también la señora Charmant jugará un papel fundamental y muy, muy importante en esta historia. Los temas que trata esta novela son bastante variados. Tenemos la ambición, las distintas clases sociales en el mismo pueblo, el tema del divorcio también, para la época imagino que fuera bastante revolucionario, y me ha dejado un sabor de boca así un tanto agridulce, porque bueno, ya os digo que es que la pluma del autor me encanta, la ambientación, algunos personajes más que otros, ¿no? Pero también un cierto toque agridulce porque, bueno, es tan realista, tan... que eso está muy bien, ¿no? Pero es tan realista y a los personajes hay algunos a los que les pasan ciertas cosas que no se merecen, aunque me haya faltado cierta intensidad, cierto, por decirlo de alguna forma, amor pasional, sentimientos igual un poco más polarizados, por así decirlo, aunque me haya faltado eso, sí que ha sido una novela que me ha gustado mucho. Le he puesto 4 estrellazas y muy recomendable si os gusta Thomas Hardy, no os la podéis perder. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos, espero que os haya gustado mucho. Bueno, pues estos han sido los 6 primeros libros que he leído en lo que llevamos de año 2025. Ya veis que ha habido algunos que me han gustado más que otros, pero bueno, en general ha estado bastante bien. Yo la verdad que no me quejo. Si tenéis cualquier cosita que decirme, lo podéis hacer abajo en los comentarios porque yo estoy encantadísima de leeros. Os mando un abrazo enorme y nos vemos muy prontito o cuando pueda grabar en un próximo vídeo. ¡Adiós!